Tengan un lindo y maravilloso día. Les saluda afectuosamente Eliseo Muñoz Mena. Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Tempo Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta ocasión compartiré con ustedes tópicos relacionados con los deberes de las autoridades del Estado mexicano en materia de derechos humanos. Estos deberes son los de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Es importante comentar que el fundamento constitucional de estos deberes se encuentran en la parte final del párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia e indivisibilidad. En consecuencia, y enfatizo esta parte, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Dicho esto, es esta última porción normativa de este párrafo tercero que será motivo de la presente cápsula jurídica. En tal sentido, es importante comentar en un primer momento que la legislación o la ley que contiene sobremanera la regulación de estos deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos es la Ley General de Víctimas. Así también es importante comentar que cuando el texto constitucional se refiere a que estas obligaciones, estos deberes, acorde a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad a los que habrán de sujetarse las autoridades del Estado en el ámbito de sus competencias, dentro de esta categoría de autoridades en el ámbito de sus competencias se encuentran todas aquellas instituciones, todos aquellos entes, instancias y dependencias que se encuentran enmarcadas en el ámbito del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial, en el ámbito federal, estatal, municipal, de la Ciudad de México y de las demarcaciones territoriales. Se incluyen también en esta categoría a los órganos constitucionales autónomos y en general cualquier ente o institución de naturaleza pública. Es pues en esas categorías de autoridades en los que recaen, para el caso concreto, estos deberes específicos que van a ser objeto de estudio en esta cápsula jurídica. Dicho que ha sido lo anterior, comparto con ustedes que la presente disertación la llevaremos a cabo y la desahogaremos en 5 momentos. En un primer momento señalaré un breve preámbulo y seguidamente estudiaremos uno por uno cada uno de estos deberes: prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Pues bien, a manera de preámbulo, es importante que recordemos que el Estado tiene las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De estas 4 obligaciones de las autoridades, me voy a enfocar en la obligación de proteger los derechos humanos, puntualizando que la obligación de proteger consiste en que las autoridades del Estado mexicano deben asegurarse de que las personas bajo su jurisdicción no sufran violaciones a derechos humanos, ya sea por agentes estatales como por personas particulares, para lo cual el Estado deberá implementar acciones y medidas de naturaleza legislativa, judicial y administrativa. Dicho de otra manera, deberá poner a trabajar en pro de las personas todo el aparato estatal, todo el aparato gubernamental. Lo anterior califica en un aspecto preventivo de la obligación de proteger los derechos humanos. No obstante, día a día damos testimonio de permanentes, constantes y desafortunadas violaciones a los derechos humanos.
Ante tales acontecimientos, por disposición constitucional, el Estado debe contar con los recursos o medios legales y procedimientos necesarios y suficientes para investigar los hechos victimizantes, sancionar a quienes cometan violaciones o resulten responsables de violaciones a derechos fundamentales y procurar la reparación integral del daño que haya sufrido la víctima. Vemos pues cómo dentro de esta obligación genérica de proteger los derechos humanos, de salvaguardar los derechos humanos por parte del aparato estatal, se encuadran o se encuentran estos deberes específicos de prevenir las violaciones a los derechos humanos, y ante el fracaso de la prevención de violación a los derechos humanos, entramos en la fase de investigación, sanción y finalmente de reparación del daño ante dichas violaciones a los derechos fundamentales. Pues bien, empecemos con el estudio del primer deber de las autoridades del Estado mexicano ante posibles violaciones a los derechos humanos, y es el deber de prevenir precisamente las transgresiones a los derechos fundamentales. Cuando hablamos de prevenir significa que las autoridades deben prever y anticiparse a una posible violación a los derechos humanos y consecuentemente generar acciones y mecanismos para evitar la consumación de tales transgresiones y violaciones a los derechos fundamentales de las personas. La doctrina señala que el deber de las autoridades estatales de prevención las obliga a actuar con debida diligencia para efectos de lo siguiente: 1. Evitar conductas que puedan violar derechos humanos, ya sea por agentes estatales como por personas particulares. 2. Contribuir para evitar la consumación de violaciones a derechos humanos con un abordaje integral de protección que sea capaz de lo siguiente: 1. De combatir los factores de riesgo, y 2. No generar o acrecentar dichos factores de riesgo. Para cumplir con lo anterior, el Estado, a través de sus agentes, debe adoptar acciones y medidas de toda índole para generar condiciones de previsibilidad, de prevención. 1. A nivel estructural, permitiendo contextos de prevención, y 2. A nivel particular, desincentivando la consumación de amenazas concretas que permitan evitar y hacer frente a posibles violaciones a los derechos fundamentales. En tales circunstancias es que la debida diligencia cobra importancia, entendida la debida diligencia como el cumplimiento del deber de prevención en una proporción directa a la magnitud y circunstancias concretas en cada caso. Esto es en lo que toca al deber de prevenir las violaciones a los derechos humanos. Como lo he dicho, si este deber no es suficiente para evitar la transgresión y vulneración de derechos fundamentales, entramos a la fase sucesiva de investigación, sanción y reparación de las violaciones a los derechos humanos. ¿En qué consiste el deber de investigar las violaciones a los derechos humanos? Este deber mandata a las autoridades para que lleven a cabo diligencias necesarias para aclarar, para descubrir, para indagar, para averiguar y resolver, sobre todo, resolver sobre las posibles violaciones a los derechos fundamentales. Lo que se traduce en que deben las autoridades invertir recursos humanos, materiales y económicos tendientes a determinar si hubo o no violaciones a los derechos humanos. Y en razón de ello, sancionar a las personas que regularmente son servidoras públicos que hayan cometido dichas violaciones. Y finalmente, ordenar la reparación del daño. Puntualizo que el deber de investigar las violaciones a los derechos humanos está vinculado directamente con el derecho a la verdad. Hay quienes hablan del derecho humano a la verdad. E indirectamente también está vinculado con el derecho a un recurso efectivo y propiamente al derecho de la reparación del daño. La Ley General de Víctimas, en el artículo 126, señala que, además de los deberes establecidos para todo servidor público,
Los funcionarios de organismos públicos de protección de los derechos humanos en el ámbito de sus competencias, y aquí se refiere a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de los derechos humanos, tienen los deberes de 1. Recibir las quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos. 2. Recibir las denuncias por presuntos hechos delictivos y remitir las constancias ante el Ministerio Público. Y 3. Investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos. Es decir, recibirlas e integrarlas en un expediente e investigarlas, y en el caso de que se trate de un ilícito, remitirlas ante el Ministerio Público. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en las sentencias emitidas en los casos Escué Zapata versus Colombia de 2007 y en el caso González Medina y familiares versus República Dominicana de 2012, ha establecido un estándar mínimo del deber de investigación consistente en, número 1, identificación de la víctima y del responsable material e intelectual. 2. Recuperar y preservar el material probatorio relacionado con los hechos. 3. Identificar los posibles testigos y obtener sus declaraciones. 4. Determinar la causa, la forma, el lugar y el momento en que se produjo el ilícito, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado dicho hecho ilícito. 5. En caso de fallecimiento, distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Todo lo anterior deberá desarrollarse conforme a las formalidades esenciales del procedimiento, también conocidas como debido proceso, y esta investigación deberá, por supuesto, ser seria, efectiva, imparcial, pronta, expedita, completa y gratuita. Toda la investigación deberá realizarse además de manera ex officio, es decir, de manera oficiosa, sin dilación alguna y empleando todos los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar las pruebas relevantes para esclarecer los hechos violatorios de derechos humanos. Debiendo además, adicionalmente, pero me parece de mucha importancia, garantizar la participación de las víctimas, que esto por supuesto no implique una revictimización. También garantizar la participación de las y de los testigos y de las demás personas involucradas, quienes además, y me refiero a las víctimas, a los testigos y a cualquier otra persona involucrada, deberán tener asegurada su integridad personal a través de medidas de protección o de medidas cautelares según sea el caso. Así también, toda investigación deberá desahogarse en un plazo razonable. Al respecto, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha dicho que para que una investigación sea razonable o se desahogue dentro de un plazo razonable debe de considerarse los siguientes aspectos. 1. La complejidad del caso. 2. La actividad procesal de la persona interesada. Y 3. La afectación generada por el transcurso del tiempo en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Estos son los aspectos que se tienen que considerar para establecer si una investigación se ajusta o no a un plazo razonable. De tal manera que un plazo razonable no implique que una investigación de violaciones a los derechos humanos lleve 10, 15, 20 o más número de años. Ahora bien, en lo que hace al deber de sancionar las violaciones a los derechos humanos, señalo que la sanción en términos generales implica una pena o castigo para quien transgrede la ley. Esto en términos generales. En el ámbito de los derechos humanos, la sanción tiene como finalidad desincentivar las conductas violatorias de derechos fundamentales, puesto que al atribuir a una persona la responsabilidad por los hechos cometidos, tiene como consecuencia que dichas personas servidoras públicas sean objetos de procedimientos administrativos, disciplinarios ante un órgano interno de control, ante la Secretaría de la Función Pública según corresponda, o un órgano contralor, cuya resolución administrativa puede derivar en la suspensión o inhabilitación temporal para desempeñar empleos o cargos públicos, en ser destituidos del puesto o cargo que estén ocupando, o incluso se puede ordenar el inicio de carpetas de investigación en el ámbito penal por la posible comisión de hechos delictivos, como sucede en casos de
tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. De ahí que la sanción por violaciones a los derechos humanos funcionen como mecanismos de control sobre las conductas de las personas servidoras públicas. Ahora bien, en lo que hace al deber de reparar las violaciones a los derechos humanos, la palabra reparar deriva del latín reparare, cuyo significado es renovar, reconstruir, disponer de nuevo. La Real Academia de la Lengua Española, por su parte, establece que reparar significa enmendar, corregir, remediar, desagraviar y satisfacer al ofendido. La reparación del daño, pues, ocasionado a una víctima, inicia con la investigación que tiene como objetivo conocer la verdad de los hechos. ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Quién lo cometió? Ahora bien, continúa estas fases con la atribución de responsabilidades jurídicas a las personas servidoras públicas autoras de las violaciones a los derechos humanos, aparejado del poder punitivo del Estado. Y finalmente, el resarcimiento de los daños ocasionados, de lo cual estamos hablando en este momento. Jurídicamente, la reparación, ¿qué es la reparación? La reparación es la consecuencia de la responsabilidad jurídica que se le atribuye a quien violó derechos humanos. La doctrina afirma que el deber de reparar hace referencia al conjunto de acciones que deberá implementar el Estado para hacer frente a hechos constitutivos de violaciones a derechos humanos y el resarcimiento que éstas producen a las víctimas y a la sociedad. La reparación del daño debe ser integral e incluir medidas de compensación, restitución, de rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Todas estas medidas son acumulativas, es decir, una medida más otra medida más otra medida. Ninguna excluye a la otra, tienen que ser todas en su totalidad y en su integralidad. De tal manera que, a diferencia de lo que comúnmente se piensa, la compensación económica es tan solo uno de los componentes de la reparación del daño, pero no lo es todo. Pues bien, hemos hablado de las obligaciones genéricas dentro de las cuales se encuentran las de promover, reparar, proteger y garantizar los derechos humanos, y dentro de estas obligaciones genéricas hicimos énfasis en la obligación que tiene el Estado de proteger y de salvaguardar los derechos humanos, y dentro de esta garantía genérica de protección de los derechos humanos, encontramos estos deberes específicos de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Cuando hablamos de prevenir, pues prácticamente implica la acción o la previsión que tiene que tener el Estado para evitar violaciones a los derechos humanos. Cuando hablamos de la investigación, que en este caso ya se consumó una violación a los derechos humanos, el Estado debe indagar, debe de cuestionar y buscar la verdad de los hechos. Y cuando hablamos de la sanción, esta implica la imputación de una responsabilidad y consecuentemente un castigo a la persona servidora pública que haya cometido la violación a los derechos humanos. Y finalmente la reparación, como hemos visto, implica la enmienda, reparar el daño ocasionado, restituir las violaciones y sobre todo procurar la satisfacción de las personas ofendidas. Amistades de las diferentes redes sociales y de televisión que nos siguen, nos vemos en la próxima emisión de su programa Tempus Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. No olviden dar like y compartir la presente cápsula. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta pronto.